Aue, pelayos y visitantes, salvete omnes. Espero que estéis muy bien. Hoy vamos a hablar de la huella que dejó Roma en Huerta Pelayo y vamos para ello a hablar primero de todo lo que fue Roma desde un principio hasta que llegó a la península ibérica y la bautizó como Hispania. Vamos con ello. Roma surgió en la encrucijada entre el río Tíber y el propio vado del río Tíber, siendo los ríos los accesos fluviales como si fuesen autovías de comercio y los vados como una alternativa del transporte terrestre para precisamente salvar esos ríos de una orilla a otra. Roma es una ciudad que fue fundada por los latinos. Los latinos era un grupo de indoeuropeos que estaban emparentados en cierto modo con los celtas. Lingüísticamente, los latinos pertenecen a las lenguas celto-itálicas, por lo tanto serían como una especie de primos de los celtas. Y finalmente, entre las lenguas itálicas, el latín fue la suya. ¿Por qué se llama latín? Porque surgió en el Lacio, que es la región donde se encontraba la ciudad de Roma, entre otras muchas que finalmente quedaron relegadas a Roma. Los latinos, como indoeuropeos, llegaron a la península itálica hace como unos 2000 años antes de Cristo y se instalaron en el margen de la orilla occidental de la península itálica y más o menos por el centro también. De Roma destacan tres periodos. Primero está el monárquico y las fechas van desde el 753 hasta el 509 a.C. Posteriormente llegamos a la República, que va del 509 antes de nuestra era al año 27 antes de nuestra era común. Y finalmente tenemos la época del Imperio Romano, que va desde el 27 antes de nuestra era común hasta el 476 después de Cristo. Esta fue la caída del Imperio Romano de Occidente. El de Oriente duró unos 1000 años más. Pero a nosotros el que nos interesa es el de Occidente, pues la provincia que Roma instauró en la península ibérica finalmente quedó dividida en la parte occidental del imperio. Estos latinos o romanos fue una civilización que comenzó su expansión por el continente europeo y el norte de África, siendo así una potencia rival de la que era Cartago. Cartago, por el contrario, era una potencia que surgía desde el norte de África y se estaba expandiendo por la orilla septentrional del continente africano. En esta ocasión, Cartago, para hacer frente a Roma, cruzaría la península ibérica para entrar por el norte de Roma, algo que por la época era completamente inesperado, pues Cartago y Roma están básicamente la una enfrente de la otra por el mar Mediterráneo. Pero claro, esto era lo que esperaban los romanos, no se esperaban que bordeasen la costa europea para entrar por el norte por los Alpes y así entrar en Roma. Esto marcaría un punto de inicio bélico en la península ibérica, pues desde el año 218 antes de nuestra era hasta el 19 antes de nuestra era común, la península ibérica se sumió en múltiples batallas. En la península ibérica, antes de la llegada de los romanos, hubo una fuerte presencia fenicia y griega en las costas mediterráneas y estos también llegaron incluso a las partes atlánticas, pero no instalaron colonias en sí en esas partes porque ya les quedaba algo lejos. Sin embargo, en la parte oriental de la península sí que hubo colonias de relevante importancia, entre ellas Cádiz. La causa de la presencia romana en la península ibérica fueron precisamente los cartagineses, este avance militar que hicieron por el occidente para entrar por el norte por Roma. Los cartagineses cruzaron la península, enfrentando incluso a los celtíberos y pasando con elefantes por los Pirineos y los Alpes. Los romanos, viendo esta estrategia, decidieron también entrar en la península ibérica y cortar los suministros que las fuerzas cartaginesas estaban recibiendo hacia el norte mientras avanzaban por la costa francesa hasta los Alpes para llegar a Roma. Una vez acabada la Segunda Guerra Púnica con los romanos como vencedores,
Los romanos empiezan a fijarse en esta península, que la conocían, pero no sabían su potencial hasta que los cartagineses la utilizaron para invadir Roma. Uno de los episodios más importantes de la conquista de Roma en la península ibérica fueron las tres guerras celtibéricas, que ocurrirían desde el 181 a.C. hasta el 133. Un total de 50 años en los que los conflictos con los celtíberos serían un quebradero de cabeza para Roma. En la primera guerra celtíbera, Roma consiguió someter a los pueblos celtíberos. Sin embargo, estos no estaban muy satisfechos con la gestión de los romanos en la zona, y aunque firmaron su rendición con los pactos de Graco, muy pronto comenzaron a volver a construir murallas, lo que Roma interpretaría como una amenaza, una declaración de intenciones de estos pueblos celtíberos respecto a la República Romana. Y es por esto que empieza el segundo conflicto entre los celtíberos y los romanos. Los celtíberos, a los que pertenece Huerta Pelayo, tendrían una tercera guerra con los romanos que acabaría finalmente con el asedio a Numancia, siendo derrotados finalmente los celtíberos y sometidos por Roma, siendo así romanizados por los latinos. 100 años después caería la República Romana y Roma pasaría a ser un imperio, hasta el fin de sus días en el año 476 más o menos. Fue un proceso más bien gradual, no es que hubiese una fecha en concreto, pero al fin y al cabo duró hasta esta fecha. Sin embargo, en estos últimos años del Imperio Romano de Occidente, en la península ibérica entraron los visigodos. Estos visigodos se encargaron de mantener a raya a otras tribus germánicas. Ellos mismos eran germánicos y venían desde Suecia, bajando por Polonia, instalándose en las llanuras de Ucrania y después viajando hacia el occidente. Estos harían frente a otras poblaciones bárbaras que entraban en el Imperio Romano y se encargarían bien de desplazarlas o de derrotarlas o de asimilarlas a la cultura imperial. Pero cuando cayó el Imperio Romano hubo como una especie de vacío de poder y los visigodos se instalaron como la élite gobernante de Hispania. No es que hubiese un reemplazo poblacional de celtíberos que fuesen reemplazados por romanos, que los romanos fuesen reemplazados por los visigodos, sino que más bien fue un cambio de élites. La población siguió más o menos siendo la misma. Obviamente hubo fundaciones de ciudades, de pueblos, por romanos y por visigodos, pero el grueso de la población de la península ibérica no dejaron de ser, por así decirlo, íberos, celtíberos. Un fuerte trauma cultural sufrirían los hispano-celtíberos en torno al año 380, pues sus cultos paganos quedarían marginados, impulsando desde el Imperio Romano una nueva religión oficial llamada cristianismo. En algunas ocasiones anteriores se había intentado instaurar el monoteísmo, o el enoteísmo mejor dicho, en el Imperio Romano, adorando al dios Sol, pero no fue hasta que llegó el cristianismo que una sola religión se impuso ante todas y todos los dioses a los que se adoraba hasta ese momento quedaron relegados como cultos paganos no oficiales y merecían ser marginados. Los visigodos, sin embargo, aunque también eran cristianos, eran arrianos y no reconocían la divinidad de Jesús, hasta que finalmente tuvieron que reconocerla en Toledo, porque las élites romanas con las que convivían en la península ibérica eran católicas y las insurrecciones no convenían para nada a una élite visigoda que era más bien descentralizada, poco organizada y que trataba un poco de tomar ese relevo que Roma dejó en la península ibérica sin una estructura propia para ellos desde el punto de vista del cambio de carteras, como se puede pensar en un cambio de carteras ministerial. No había un procedimiento, todo era un poco caótico dentro del orden, pues todos finalmente se consideraban hispano-romanos y guardaban más o menos las mismas costumbres que se habían instaurado durante la romanización. Sin embargo, los visigodos venían del exterior y tenían que adaptarse a la población que ya estaba allí instalada y que era la población autóctona.
por lo tanto tuvieron que hacer ese esfuerzo de convertirse del arrianismo al catolicismo para poder un poco tener a la gente contenta. Y ahora vamos con la presencia romana en Huerta Pelayo y en su entorno. Parece que aquí podemos encontrar el primer nombre que recibió Huerta Pelayo, que pudo ser conocido como Tahuenza, la tierra del Tajo. Desde antaño se conoce antes este territorio como Tahuenza que como Huerta Pelayo, y Tagus es el nombre que recibía el río Tajo dado por los romanos. Sin embargo, seguramente sería un préstamo del propio nombre que recibía el río de los propios habitantes autóctonos celtíberos o celtas. Y el término Enza vendría a significar tierra de, por ejemplo, como sería el caso de la Provenza en Francia. Parece que en esta época los romanos construyeron el primer puente de Tahuenza. Seguramente no fuese el primero porque la gente aún así antes de los romanos seguía moviéndose y seguro que harían algún tipo de puente antes que ese. Pero parece que el puente de Tahuenza ganó relevancia a partir de la conquista romana. Este puente estaría bañado por la leyenda de Santiago el Mayor, que según se cuenta cruzó de una orilla a la otra el río Tajo dando un salto con su caballo y pasando así de una orilla a la otra, glorificando, por así decirlo, santificando, dando un origen mitológico a este puente. Sin embargo, aunque el puente de Tahuenza sea lo más conocido de Huerta Pelayo a nivel turístico, sobre todo en el entorno de las rutas, podemos aventurarnos a decir que la población romana que antes vivía en Huerta Pelayo vivía en el entorno de la vega, no en el propio Huerta Pelayo en sí, ni en los casaricios como lo podrían haber hecho los celtíberos, sino que debido a los periodos de paz durante la República y el Imperio Romano, como no había necesidad de tener una ciudad defensiva como podría ser los casaricios en el alto de un cerro para los celtíberos, los romanos desplazarían los núcleos de población a las vegas de cultivo. Allí tendrían mucho más acceso al agua y sería mucho más fácil para ellos acceder a las tierras de labor. Cuando se hizo la carretera de Huerta Pelayo, se dice que en la curva de la caseta del labrador se encontraron algunas losas y debajo de ellas algunos esqueletos. Y también en la otra orilla se encontró la piedra escrita. Esta piedra escrita es el primer documento escrito que tenemos en Huerta Pelayo y está escrito en latín. Muy pronto haremos un vídeo especialmente para la piedra escrita porque no tiene desperdicio. También encontramos otros monumentos en Huerta Hernando y en Zaorejas escritos en latín. En Huerta Hernando, uno de un romano llamado Marco que se lo dedicaba a un celtíbero llamado Turranio. Y en Zaorejas tendríamos una estela funeraria dedicada a la esposa de alguien. También tenemos el puente o el acueducto de Zaorejas. Este se cuenta que es de origen romano, pero ciertamente no podemos afirmar que esto sea así. Podría ser posterior y podría incluso no ser un acueducto, pues no existiría ninguna especie de continuación de esa canalización entre lo que vendría siendo el acueducto hasta algún tipo de población cercana. Podría tratarse sí de un puente. No podría tratarse tampoco de una especie de arco del triunfo, pues los arcos del triunfo son más monumentales que utilitarios, y este puente parece ser más utilitario que monumental a pesar de su gran tamaño. Y este estaría salvando el desnivel que existe en el barranco que básicamente separa lo que sería Huerta Pelayo de Zaorejas. ¿Podría tratarse de un acueducto? Podría ser, visto que, como dijimos en el vídeo anterior, el pozo de Armayones está en el punto más alto de Armayones, Huerta Pelayo y Zaorejas, y podría ser que estuviesen aprovechando este abastecimiento de agua para llevar este recurso a algún tipo de población que se encontrase en el entorno de Zaorejas. Los romanos pudieron instalarse en cierto momento donde estaban los casaricios, o simplemente serían los mismos casaricios que se romanizaron, pero posteriormente abandonaron este lugar para ir hacia la Vega de Huerta Pelayo, entre otros sitios. Pero ¿por qué encontramos tantos vestigios
en los Casaricios si se supone que es anterior, mientras que en la Vega, que es posterior, no encontramos apenas nada, solo la piedra escrita. Bien, esto sería porque al estar en lo alto, los Casaricios apenas habrían sido cubiertos por materiales erosionados y la Vega, por el contrario, sí. Básicamente, desde la época de los romanos hasta nuestros días, en los lugares donde ha habido erosión, es decir, Las Vegas, por ejemplo, hay un desnivel, hay una diferencia de nivel de tierra de unos 2 metros. Es decir, a 2 metros bajo tierra en La Vega podría existir algún tipo de vestigio romano, pero también podría ser que todos esos materiales que se utilizaron para hacer casas de labor, seguramente fuesen de labranza, en la Vega de Huerta-Pelayo durante la época romana, posteriormente se utilizasen para hacer parideras o incluso las mismas casas que posteriormente se harían en Huerta-Pelayo. De hecho, mi abuelo me contó que una de esas losas donde se encontraron también esqueletos que se encontraban en la curva de la casa del labrador fue a parar a casa de mi tatarabuela Simona para poner piedras para el suelo, ya que antes los suelos eran de tierra y pues bueno, cuando encontraban algo de material pues lo cubrían de piedra. Y este sería el resumen de la época romana en Huerta-Pelayo. Hemos pasado del tránsito de las tradiciones celtíberas hasta las romanas, pasando por las guerras púnicas contra los cartagineses, la caída de la República Romana, el lanzamiento del Imperio, la instauración del cristianismo que terminó con muchas de las creencias autóctonas en Huerta-Pelayo, pero que, como podéis ver en nuestros vídeos, en cierto modo aún persisten, y llegaríamos hasta el final del Imperio Romano haciendo un relevo con los reinos visigodos, que serían de Tolosa y de Toledo, los cuales tendrían poblaciones hispano-visigodas, es decir, seguramente el grueso de la población llana sería hispana, es decir, autóctona romanizada, celtíberos romanizados, en el caso de Huerta-Pelayo, y las élites serían visigodas. Si queréis apoyar el canal y os ha gustado este vídeo, no dudéis en dejar unos comentarios, un me gusta y en suscribiros y darle a la campanita de notificaciones para poder ayudarnos a crecer un poco más, o si queréis simplemente apoyaros o si simplemente os ha gustado. Me despido, nos vemos próximamente con tradiciones navideñas que posiblemente instauraron los romanos en Huerta-Pelayo. Así que nos vemos muy pronto, ¡felices fiestas!